continuamos con Miriam Alarcón, que nos trae una pregunta: es si cumple nuestro sistema sanitario con el derecho a la salud de las personas LGTBIQ y cómo podemos construir un sistema y unos profesionales más inclusivos. Vamos a intentar analizar el sistema sanitario a través de experiencias de personas LGTB y sus profesionales y sacar a la luz las principales violencias sufridas por dicho colectivo. Ahora, un tema interesante. Mira, si lo tienes todo listo, pues el espacio es tuyo. Bueno, me presento yo otra vez. Mi nombre es Miriam Alarcón, soy enfermera y, bueno, confieso que la tertulia la he basado en mi trabajo de fin de grado, que fue básicamente que si el sistema sanitario, nuestros profesionales, cumplían con el derecho a la salud del colectivo LGTB. Entonces, vamos allá. Vale, primero de todo, ¿qué nos dice la medicina? La ciencia médica. Para empezar con esta pregunta os voy a leer un trocito de este libro, Transfeminismos, que os recomiendo mucho, de Miriam Solá y Elena Urco, que aborda el transfeminismo desde varias personas y puntos de vista. Y una de las autoras nos dice: disforias institucionales, algo que sucede fácilmente con las instituciones. Imponen un formato, un marco metodológico, y este condiciona lo que miramos y lo que no, lo que tenemos en cuenta, lo que hacemos. Es decir, los marcos también son políticos y cuando vienen impuestos, en general reproducen el sistema que los alimenta. En relación a las instituciones, nos referimos a las organizaciones que tienen la capacidad del objetivo de normalizar los comportamientos en sociedad y hacerse cargo de la disidencia. Vale. Entonces, desde este texto empezaré, ¿vale? Empezaré por el objetivo de normalizar los comportamientos en sociedad y la disidencia. El término homosexualidad y transexualidad es un término creado por la medicina, desde la medicina. Desde la ciencia médica, digamos, se estipula, es la ciencia la que marca qué es normal y qué no, qué es patológico y qué no, qué es enfermo, qué tiene que solucionar, o sea, qué tiene que arreglarse y qué no. Es un poco eso, normalizador. Nos impone, nos dice qué es la norma, qué es lo normal, qué es lo natural. Entonces, el DSM es la clasificación de trastornos mentales que está publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría, y que la primera publicación fue en 1952 y allí ya aparecía la homosexualidad. Lo curioso de esta primera aparición es que aparecía en el manual, pero no definía cómo diagnosticarla, cómo ponerle el diagnóstico a la persona. Y este quedaba en función de los valores morales y éticos del psiquiatra, o sea que era muy subjetivo. Al final la ciencia médica, y por muy científica y método científico que utilice, no es una ciencia exacta y obviamente existen sesgos. Vale. Vale, más tarde, a raíz de las revueltas de Stonewall de 1970, una de sus reivindicaciones fue el papel de los psiquiatras, el aparecer en un manual psiquiátrico, el cómo diagnosticaban de una manera tan arbitraria. Y a raíz de estas protestas, en 1974, en una de las revisiones del segundo volumen, se eliminó el diagnóstico de homosexualidad. No del todo, quedó la homosexualidad ergodistónica, que era como el malestar que te producía el ser homosexual, algo así. Y
Y estas revueltas a mí me recuerdan mucho a lo que empezó a nivel europeo en 2012, que empezó la campaña por la despatologización de las identidades trans, que sigue a día, que es una reivindicación que sigue a día de hoy vigente y que no, en España no se ha solucionado aún. No sé si sabéis, pero una propuesta de ley, ya ha habido bastantes impedimentos, tanto a nivel político como social, de que se aprobara esta ley. A día de hoy en España sigue sin ser legal la autodeterminación de género, y las personas trans, para poder cambiar su sexo y su nombre en el DNI, tienen que tener un diagnóstico médico de disforia de género y haber estado al menos 2 años en hormonación o en métodos para cambiar su apariencia. Vale, ¿y qué consecuencias tiene? Seguimos con el texto ¿no? Condiciona lo que miramos y lo que tenemos en cuenta. Al final, a la homosexualidad y la transexualidad aparecer en un manual de psiquiatría con el estigma que ya tiene la salud mental, la psiquiatría, pues se suma al haber desde la psiquiatría haberse creado estos términos, se le aplica un estigma ya de por sí, por ser, al final está en un manual de salud mental. Y eso tiene unas consecuencias en la sociedad, tanto en la sociedad médica, que lo ve como algo a arreglar, algo a lo que ponerle solución, como a nivel social y cultural. De hecho, en España, hasta 1995 existió la ley de peligrosidad social, que se perseguía a homosexuales, se consideraban personas peligrosas para la sociedad, para gente de prácticas sucias, etc. De hecho, los hombres eran llevados a la cárcel, eran perseguidos por la ley y llevados a la cárcel, y se les practicaba prácticas de conversión. También es una consecuencia de que tanto la homosexualidad como la transexualidad hayan estado en manuales psiquiátricos, que estén avalados, digamos, por la ciencia. Eso le da pie a realizar este tipo de prácticas, y también a nivel legislativo y cultural les da argumentos para seguir estigmatizando estas realidades. Los hombres eran enviados a las cárceles en España y las mujeres no se contemplaban en esta ley, y si se encontraba algunas mujeres que realizasen prácticas homosexuales, se las internaba en casas de monjas, o sea, se las convertía en monjas, o se las llevaba a centros psiquiátricos. Vale. Y, por ejemplo, más consecuencias de todo esto, hasta 1983 en España, la cirugía de cambio de sexo también estaba penalizada por la ley, tanto a la persona que a la persona trans, como al cirujano que la llevaba a cabo. Y ahora os voy a poner un trocito de un vídeo de un activista y sociólogo trans, que os recomiendo mucho, tiene muchos vídeos en YouTube, de las consecuencias, digamos, que tiene todo esto en las propias personas trans. Bueno, no es comparable, no tiene nada que ver. ¿escucha? Era muy, muy, muy extraño tener referentes.
una anécdota en concreto que creo que resume muy rápido eso. Las representaciones del hecho trans que yo aprendí en el activismo no tenían nada que ver con las representaciones mediáticas de la transexualidad en aquella época. Yo hice la transición hace 15 años, o sea, que en fin, bueno, no es comparable, no tiene nada que ver. O sea, era muy, muy, muy extraño tener referentes de personas trans en cualquier lugar del mundo. Y entonces cualquier referente nos parecía algo a lo que agarrarnos. Y entonces fue en los entornos de personas trans con otros iguales en los que aprendí que lo que yo había aprendido sobre ser una persona trans, por ejemplo, o evidentemente que tendría que pasar muchas veces por un quirófano para que alguien se quisiera acostar conmigo un momentito y le tendría que dar las gracias, pues todo eso que aprendí se fue desmontando a medida que me fui encontrando con gente trans, ¿no? Entonces, bueno, como yo, como hijo sano de la patologización de la transexualidad, pensaba efectivamente que mi cuerpo no merecía la pena ser vivido. Lo digo así y es una cosa muy, o sea, profundamente triste, pero bueno, lo puedo contar así años después, pero realmente pues yo he llegado a pensar eso en algunos momentos de mi vida con mucho sufrimiento. Entonces una vez me pasó una cosa de las muchas que te iban pasando, sobre todo cuando salía del contexto español y iba a encuentros de activistas trans de otros lugares donde el debate estaba en otro punto, o había más visibilidad o había más colectivos organizados. Y me acuerdo que fui con un amigo a la manifestación de visibilidad trans que se organiza cada año en París, que se llama Exis Trans, bueno, que de hecho este año ha cambiado su nombre, se llama Exis Trans Inter, porque el movimiento trans francés ha decidido pues, jugar muy fuerte una alianza con el movimiento intersex. Bueno, en cualquier caso estaba en esta organización, estaba yo pues, en esta manifestación, yo un poco pendiente de mi cuerpo del futuro, o sea que estaba ahí pues haciendo tiempo, como mucha gente trans hacemos hasta que nos identificamos con lo que vemos en nuestro espejo y todo esto imaginario. Y entonces apareció un activista trans de París que era súper reconocido allí, además él estaba en un colectivo de lucha muy radical de lo trans, de acción directa, o sea, una cosa como muy, muy heroica, muy épica, que nos gusta mucho. Y el tío, que realmente tenía un aspecto bastante masculino, llevaba una camiseta que ponía "Proud of my vagina". Claro, orgulloso de mi vagina, ¿no? Bueno, poco, es que le quise matar es poco. O sea, me pareció una ofensa, me pareció de mal gusto, me pareció un imbécil, me pareció que de qué iba, me pareció que no era un auténtico transexual, me pareció que todo. Fue hiperdoloroso y muy violento. Pero claro, me jodió la vida porque yo pensé, o sea, entonces quiere decir que se puede. La cuestión es que yo no sabía que se podía ser un chico trans sin hacerse una faloplastia, es que no lo sabía. Nadie me lo había dicho. Y no es que no hubiera pasado horas en consultas psiquiátricas, había habido tiempo para decírmelo. Pero ninguno de esos médicos que me acompañó le pareció buena idea explicarme que se podía vivir en este cuerpo. A nadie le pareció buena idea. Así que lo tuve que aprender en una manifestación a hostias, con este impacto y, bueno, pues tardé mucho tiempo, años, en poder elaborar eso. Pero esa es una idea que se fue extendiendo, es decir, que de repente tenía un amigo que dejaba las hormonas porque pensaba que igual quería seguir teniendo la regla porque no sabía qué querría hacer con su vida, y tenía otro que no se iba a hacer una mastectomía porque, bueno, igual... Bueno, y esas experiencias fueron poblando mi imaginario. Supongo que también... Vale. Bueno, esto creo que es como un pequeño ejemplo, una pequeña realidad de las consecuencias que puede tener no solo en la sociedad, sino en las propias personas del colectivo. De hecho, por ejemplo, en 1995, que se anuló la ley de peligrosidad social y se reconoció la homofobia como un delito. 10 años después se aprobó el matrimonio igualitario. Son cositas que pueden parecer que no tienen importancia, pero sí que ayudan a construir pues una cultura más inclusiva, que al menos nos guste o no, dos grandes instituciones que tienen peso en que la gente le da importancia, que son la medicina y la justicia, pues ya nos dicen que esto no está mal, que son personas que tienen los mismos derechos que nosotras, y eso ayuda a crear nuevo imaginario. Y en relación con esto, encontramos el estrés de minorías. ¿Qué es el estrés de minorías? El estrés de minorías es el exceso de estrés y o estrés crónico causado por la estigmatización hacia un grupo de personas o categoría social. Es importante recalcar que lo que produce este estrés es el estigma sufrido, no el hecho de pertenecer a ese colectivo. El estrés de minorías tiene como varios pilares, o sea, varias vías por las que se construye, por las que se hace grande.
qué son las experiencias de prejuicios vividas. Importante también tanto directas como indirectas, es decir, si este prejuicio lo vives tú o lo vive una persona de tu entorno que pertenece al mismo colectivo que tú, que al final vives un prejuicio igual aunque no lo vivas directamente. Luego el ocultamiento, que es ocultarte, o sea, no decir, no mostrarte, quedarte en el armario, digamos, que se ha visto que no soluciona nada, porque no evita que vivas prejuicios, por lo mismo que comentábamos antes, porque tu entorno los puede vivir, o incluso si no hay personas del colectivo también se escuchan comentarios homófobos, transfobos igualmente, y porque además crea un disconfort personal, o sea, una contradicción interna, al no mostrarte tal como eres. Luego todo esto crea expectativas y miedo a relacionarte, si sabes que en el trabajo hay muchos comportamientos homófobos, muchos compañeros homófobos, pues hará que vayas con miedo a ese trabajo y con una expectativa, o con tu médico de cabecera. Si sabes que tu médico de cabecera tiene comentarios, comportamientos homófobos, pues eso te creará estrés y miedo. Luego todo esto, con lo que hemos comentado anterior de los diagnósticos, crea una homofobia interiorizada, no solo de tu entorno, sino una homofobia hacia ti misma. Al final, si creces en un entorno que te dice que no estás bien, que estás enferma, que estás loca, que eres algo que no está bien, pues te lo crees. Algo muy interesante que también dice Miquel Mis en alguna entrevista suya es que la autoestima no se construye sola. Si nadie te quiere, difícilmente te vas a querer tú. Y eso pues tiene relación con esto. Y luego el afrontamiento activo también se ve que produce estrés, es decir, confrontar esos comentarios homófobos no suele tener beneficios para la persona, perdón. De hecho, incluso a veces te puede poner en riesgo al enfrentar ciertos comentarios homófobos por miedo al despido, por miedo a que te discriminen más, a que te aíslen, etc. Vale, ¿y qué consecuencias tiene todo esto en la salud del colectivo LGTB? Bueno, pues está estudiado y más que demostrado que el colectivo LGTB tiene tasas más altas de enfermedades de salud mental, tanto especialmente depresión, ansiedad, y tasas de suicidio más altas, especialmente en el colectivo trans. Luego las tasas de ITS y los resultados en salud sexual y reproductiva también son peores. Destaca el VIH, también especialmente en hombres que tienen sexo con hombres gays y mujeres trans, y ese riesgo aumenta aún más si son trabajadoras sexuales. Luego, a raíz del estrés de minorías, relacionado con el estrés de minorías, se ha visto también unas tasas más altas de conductas de afrontamiento, consumo de alcohol y drogas principalmente. Sumado a esto, encontramos también tasas más altas de violencia, de marginación, de estigma, de discriminación, barreras en el acceso a salud, a empleo, a vivienda, a trabajo y largo, etcétera. Y dentro del colectivo siempre el que presenta siempre más tasas desfavorables el colectivo trans, ¿vale? Y luego nada, decir que hay aspectos de la salud que son específicas del colectivo LGTB, como por ejemplo procesos de transición, realidades intersex, métodos reproductivos, que hay cositas específicas. Vale. Y recordamos, pequeño recordatorio
de los pilares que forman el derecho a la salud. A ver, ahora. Vale, el derecho a la salud está formado por 4 pilares, 4 grandes pilares, que son la disponibilidad, es decir, tener centros, servicios y personal cerca que puedas utilizar, tener los recursos, la accesibilidad, que puedas acceder a ellos, aceptabilidad, que sean que vayan en pro de la salud, no en contra, y calidad, la definición dice que esté basada, que se basa en evidencia científica, que bueno, a grandes modos lo damos por bueno, aunque sabemos que a veces pues eso tambalea un poco, ¿no? Vale, y para aquí ya entramos en qué nos dicen las personas del colectivo, y para este apartado yo lo que hice es buscar estudios en donde se compartiesen experiencias reales de personas del colectivo. Entonces os voy a leer unas cuantas. Me preguntó si tenía novio. Cuando le dije que no, simplemente dijo que en ese caso no hacía falta que me diese consejos sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En ese momento yo estaba saliendo con una chica. Reaccionó con sorpresa cuando le dije que me identificaba como queer. El médico me hizo misgendering repetidamente con su compañero mientras yo estaba presente. Tras escuchar varios sermones sobre no utilizar métodos anticonceptivos, en estas situaciones he optado por revelar mi orientación sexual. Tuve que buscar la información por mí misma porque el personal sanitario no fue capaz de ofrecerme la información que necesitaba en relación a la prevención de ITS. Me dijo que estoy confundido, que lo que tengo es un trastorno. Estos son testimonios reales de vivencias reales de personas del colectivo, ¿vale? En muchas ocasiones me he planteado si vale la pena revelar mi orientación sexual. Cuando caminaba por la sala de estar para llegar a la habitación de mi amigo, todos los residentes me insultaban. Pensé, es como volver a estar en el patio del colegio. Me hizo darme cuenta de que los residentes también necesitan sensibilización. Esto es en una residencia de mayores. Vale. No ató cabos y pensó que solo la pareja podía ser trans. Y le dije, ya sabes, la esterilización está prohibida desde 2013. Por supuesto, una persona trans puede quedarse embarazada. Es también absurdo tener que agradecer pequeños favores, incluso que no te cuestionen. Y esto no es una experiencia que lo escuché en una entrevista a una cómica trans que me gustó mucho, que es Elsa Ruiz, que hablando, bueno, ella ha decidido transitar sin hormonarse y, bueno, explicaba un poco por sus motivos. Está la entrevista, bueno, hace varios vídeos que cuelgan en YouTube sobre esa transición. Y en una de ellas, en esta, nos cuenta, cada transición debe ser un traje a medida. Cualquier persona trans es válida y cualquier transición es válida siempre y cuando sea la transición que tú quieres para ti. Vale. ¿Y qué conclusiones sacamos de este popurrí de experiencias? Pues para empezar, la cis-heteronormatividad, ¿no? El dar por hecho en consulta que la persona que estamos tratando es hetero y cis. Sin que nuestra cabeza no piense, no se le ocurra otra alternativa. Pensar que eso es lo normal, lo natural y lo que siempre pasa. ¿Vale? Y relacionado con esto, bueno, luego. Relacionado con esto tenemos la falta de conocimientos. Muchas veces por
muchas veces la falta de formación hace que no atendamos a las personas de una manera adecuada. Pues eso, dando por hecho cosas. También había una chica que contaba, una mujer lesbiana, que le mandaba una prueba de embarazo cuando ya había dicho que era lesbiana. La mujer, por ejemplo, que cuenta que no le daban información sobre prevención de ITS, eso está relacionado con esto, con la falta de conocimientos y con la accesibilidad a los recursos sanitarios. Otra también contaba, por ejemplo, que al ser lesbiana se le negó, el médico le dijo que no le hacía la citología por ser lesbiana, que eso está demostrado que no tiene ningún sentido. A esto se le suma la investigación, se relaciona muchas veces las faltas de conocimientos, pueden venir porque el personal no se le haya formado, no esté formado en salud LGTB, o porque no existen aún esos conocimientos. Por ejemplo, consecuencias de la hormonación a largo plazo en personas trans y muchas cosas. Por ejemplo, el chemsex que nos contaba Marta, son cosas que por lo que sea, por falta de interés, por el estigma o porque siempre se ha tratado desde la enfermedad y no desde la prevención y promoción de la salud, pues no se han investigado aún lo suficiente. Luego, otra cosa también muy reclamada es un uso de un lenguaje adecuado y el material del entorno. Material tanto escrito como imágenes, fotos. Aquí sobre todo se encuentran experiencias de cuando está relacionado con la reproducción, de manuales que solo, formularios que solo te dan la opción de mamá, papá, que no van más allá. Las fotos que decoran el entorno son siempre parejas heterosexuales y esas cosas. También muy recurrente la patologización cuando se va a consulta. Que a veces yo lo que he encontrado, más que menos algunas situaciones que sí son muy directamente patologizadoras, son más como preguntas indirectas que debido a esta falta de conocimientos son preguntas que crean desconfianza y que ves ahí que hay un tono patologizador en esa pregunta, y también muchas veces preguntas que no tienen un uso clínico, sino que incluso a veces contaban pues por curiosidad, por morbo del personal sanitario. Y bueno, por supuesto, actualmente cualquier identidad trans que pase por el sistema médico pues se ve sometido a esta violencia que es la patologización. Luego, un punto que yo veo muy importante y clave en la atención al personal, bueno, a cualquier persona, pero especialmente a situaciones que no controlamos, es la actitud que tengamos. Es muy diferente una falta de conocimientos ligada a una mala actitud con una falta de conocimientos ligada a una buena actitud. Una mamá de una chica trans de aquí de donde yo soy nos contaba que la primera vez que fueron al médico a su médica de cabecera a contarle pues que la nena era trans y que querían empezar una transición, la médica les dijo que no tenía ni idea de lo que tenían que hacer a partir de ahora, y lo que hizo es citarla en una semana, decirle: os cito en una semana, yo me informo y en una semana os cuento. Entonces yo creo que aquí es clave, como antes decía bien Marta, de si no sabemos algo, decir: oye, lo siento, no lo sé, me formo y te digo. Que a veces la humildad. Y ya está. Entonces, ¿qué tipos de... dónde fallamos?
incumplimos el derecho a la salud de las personas del colectivo? Pues, por ejemplo, lo de la citología que hemos dicho, negar ciertas pruebas, y luego esto, sobre todo la calidad, que es una asistencia que no está basada en una buena formación del personal sanitario, en una buena formación del personal sanitario, indirectamente porque también a veces la investigación es muy floja. O sea, muy floja, es insuficiente. Y luego, consecuencias de esto en las personas del colectivo. ¿Qué consecuencias tiene esto en las personas que sufren estas violencias? Pues miedo y desconfianza tanto al personal sanitario como al sistema sanitario, el estrés crónico este que decíamos antes. Esto hace que bien o hay relacionado con el infradiagnóstico hay como varias vías. Que directamente no usen el sistema sanitario porque la violencia que han sufrido es tan grande que hasta que no están en un punto de mucho dolor o que se encuentran muy mal, no acuden al sistema sanitario, que si acuden no revelan su orientación sexual o su identidad, a pesar de que a veces es relevante para un buen diagnóstico, y que a veces, a pesar de revelar su orientación o identidad, eso no asegura, a causa de la falta de conocimientos, que se realice un buen diagnóstico. Es decir, por mucho que ellos sean, que no tenga, digamos, miedo o que no haya sufrido nunca violencia y te diga mi orientación, mi identidad sin problema, si tus conocimientos no son suficientes, yo no tendré no habré recibido una buena atención. Y bueno, todo esto se traduce en vulneración de derechos a la salud, ¿vale? Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Propuestas. Pues sensibilidad y formación, yo creo que estas van de la mano, no puede haber una sin la otra. Formación específica, esto sería conocimientos como más específicos a nivel fisiológicos, de IPS, de cuándo es necesaria una citología, cuándo no. Y a partir de ahí de desarrollar habilidades y comportamientos, como realizar una entrevista, cuándo preguntar una identidad, cuándo no. Y luego la sensibilización, tomar conciencia de todos los sesgos que hemos estado comentando, o sea, toda la realidad de las tasas de depresión, de suicidio, de VIH, de pobreza, de la realidad de las personas del colectivo. Y también aquí muy importante tomar conciencia de nuestros prejuicios personales. Hay un estudio que los diferencia entre explícitos e implícitos. Los explícitos serían esas creencias, actitudes de las que somos conscientes y que por tanto será relativamente fácil arreglar o cambiar más bien. Y luego los implícitos, que estos son más complicados, que son de los que no somos conscientes. Por eso, en varios estudios he encontrado también que para una buena sensibilización, una sensibilización más profunda, ayuda mucho que sean las propias personas del colectivo las que cuenten sus experiencias. O sea, tener contacto directo con el colectivo. Luego, una mirada crítica integral.
Aquí, para esto voy a leer la experiencia de un médico del Servicio de Tránsito de Barcelona, que es la unidad de género de Barcelona, que es una unidad pionera, porque bueno, tenía una mirada muy crítica y dejó de hacer ciertas pruebas muy violentas, ciertos procesos muy violentos a las personas. Y esto tiene que ver con yo creo, tener una mirada crítica integral. Nos cuenta el médico. Claro que muchas mujeres trans vienen aquí con muchos problemas de salud, pero no por la hormonación. Vienen por haber vivido en una marginalidad con violencia, drogas, exposición al VIH, con pobreza, sin ningún control médico. Entonces, claro, muchas llegan aquí con la salud muy tocada, pero no por la autohormonación. Cuando tú eres joven, aunque hagas muchas barbaridades con las hormonas, el cuerpo las compensa bastante bien. Muchas mujeres lo que hacen en sus países de origen tampoco está muy lejos de lo que hay aquí en la consulta médica. Algunas han hecho locuras, pero la mayoría no hacen ninguna locura y muchas cuando vienen aquí me dicen, cuando te cuente lo que he hecho me vas a matar. Y yo les digo, primero, yo no mato a nadie y segundo, cuéntame, porque quizás no estés muy lejos de un protocolo correcto. Así que muchas veces las mujeres tienen problemas de salud, pero no por las hormonas, sino por ser VIH positivas o por consumo de drogas, alcohol, trabajo, inyecciones de silicona industrial para modelar su cuerpo, etc. Vale. Aquí también relacionado con la mirada, esto lo relaciono yo con la mirada integral. No mirar solo que es una persona trans o una persona gay, sino todo lo que rodea a esa persona. Por ejemplo, es una persona migrante, la inyección, por ejemplo, de siliconas no médicas es una actividad muy, muy habitual en mujeres trans migrantes o mujeres trans con una situación económica desfavorable. Y también con una buena formación y una buena sensibilización podemos tener esa mirada crítica con nuestro entorno de trabajo, con las herramientas. Si adquirimos esta mirada crítica integral, podemos exigir cambios al sistema desde dentro. ¿Qué herramientas de trabajo? Por ejemplo, los programas informáticos, el material escrito, la decoración que decíamos antes, todos los formularios, todo eso, si tenemos esta mirada crítica, lo podemos cambiar y ayudar a hacer un entorno que no sea violento para las personas. Y otro de los grandes temas son los programas informáticos. Muchos de los programas informáticos que se utilizan, por ejemplo, en atención primaria sobre todo, no te dejan, por ejemplo, derivar a un hombre, una persona registrada como hombre en el sistema al ginecólogo. ¿Qué pasa si tenemos un hombre trans, o sea, una mujer trans, un hombre trans en nuestras listas? No podemos hacer eso. Entonces, una de las propuestas de un estudio es no enlazar prueba con género o sexo de la persona, sino con genitales. O incluso ni eso, simplemente dejarlo abierto porque en casos de cambio de sexo, de cirugías de cambio de sexo, pues también ahí baila un poco. También es el material fit, la decoración del lugar. Luego, cuidar mucho en el colectivo cobra mucho peso el entorno de la persona. Especialmente en personas mayores del colectivo, la familia suele ser un apoyo que no está presente. Por todo el estigma que hablábamos antes, son gente que al salir del armario, la familia la dejó de lado. También personas que presentan una homofobia interiorizada o transfobia interiorizada muy alta, suelen ser más cuidadores, o sea, hay más personas cuidadoras LGTB que hombres cis cuidadores, entonces sería como otro rol.
Luego las residencias de mayores también es otro entorno que hay que cuidar, que está allí. Bueno, y coles, universidades, institutos, también son un motor de cambio, algo que nos ayudan a crear sensibilización desde muy temprano. Los los peques que van hoy al cole pues serán el personal sanitario de mañana, así que como antes empecemos. Y luego también hay muchos estudios que se está ya muy demostrado que los grupos de iguales tienen efectos muy positivos en el colectivo. Y luego la investigación, tanto en aspectos clínicos, en cosas más fisiológicas, digamos, como en medidas para afrontar todas esas disparidades en salud de las que hablábamos. Y también necesitamos estudios específicos del colectivo, pero también, igual que ya se exige que un estudio tenga el mismo, que haya hombres y mujeres por igual, pues exigir también esa mirada LGTB, pues cómo afecta esto si eres homosexual, si eres trans, si eres inter, que sea algo transversal, no solo eso, no solo específico, que hay puntos que sí que son específicos, como ya hemos dicho, como puede ser una transición, y puntos que al final la identidad es una parte de la salud que lo baña todo, pero no es lo único. Y bueno, con esto también yo quería añadir una reflexión. Yo acabé la carrera hace 2 años, 3 años, y a mí, por ejemplo, no me contaron nada de necesidades específicas del colectivo LGTB. Incluso en la asignatura de salud sexual y reproductiva nos explicaron el término de género y nos lo explicaron muy mal. En la asignatura de infancia y adolescencia la intersexualidad se explicaba muy por encima y con conceptos muy erróneos, sin una mirada crítica. Entonces, yo creo que en la formación del personal sanitario en las universidades queda mucho trabajo por hacer. Y ya estaría.